Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis queridas amigas y amigos duales? Esto es Camino Dual, yo soy Diego Judes y el día de hoy estoy muy contento de tener una gran invitada. Ya la puedo considerar una amiga. Ella es Iris y es la alquimista Gestalt. ¿Cómo estás, Iris? Hola Diego, ¿qué tal? Pues muy bien y súper contenta de estar aquí contigo y con los amigos del canal. Gracias por invitarme. No, hombre, genial. Me parece fantástico que se haya podido terciar ahorita la conversación entre nosotros y bueno, pues andamos muy divertidos fuera de cámara, bueno, fuera del aire. Ella es divulgadora de temas metafísicos, esotéricos, espirituales. Se especializa en psicoterapia holística y transpersonal. Déjenme comentarles a las duales y los duales. Y bueno, pues esto es muy interesante. A mí me parece realmente fascinante. Déjenme platicarles que la psicología transpersonal, sobre todo junguiana, ¿no? De Carl Jung, este psicoanalista suizo, discípulo de Freud, ¿no? Y que todo ya lo hizo pues muy a su estilo de pronto. Me parece fascinante a mí ese tema. Y bueno, Iris, ahorita nos va a platicar más al respecto. Pero quiero que nos digas, Iris, ¿cómo iniciaste con todo esto? O sea, platícanos un poquito de quién eres y esta parte. Gracias, Diego, por esta introducción. Pues bueno, para poner un poco en contexto de cómo llegué a esto, es importante que hable un poco de mi infancia, de mi adolescencia. Y bueno, yo siempre desde muy niña he sido muy curiosa. Siempre me he hecho muchas preguntas sobre la realidad, sobre la existencia, sobre la vida, y siempre desde pequeñita pues buscaba temas de misterios, buscaba entender qué era la vida. O sea, la vida me parecía algo así como un juego, que hoy en día lo sigo sintiendo así, pero desde niña ya como que tenía esa intuición. Entonces, esto ya para poner en contexto que siempre me acompañó esa curiosidad, esa hambre de conocimiento, ¿no? Y bueno, cuando empecé a crecer, estuve en una etapa un poco difícil, que es la adolescencia, que pasamos muchos por ahí, ¿no? Que es una etapa que puede ser compleja porque estás intentando, bueno, encontrar tu lugar, desarrollarte, y yo ahí como que me alejé un poco de esta parte tan genuina, tratando de encajar, ¿no? Tratando al final de buscar pues aceptación, reconocimiento, ¿no? Todo esto. Pero afortunadamente, muy jovencita, pues tuve como mi primera crisis existencial, como a los 21, 22 años, de no me cuadra nada, o sea, no me gusta la vida que estoy creando o hacia dónde voy encaminada. Hay demasiadas cosas externas que me chirrían, hay demasiadas cosas internas que no tienen coherencia para mí, ¿no? Y empecé otra vez con esa búsqueda que yo ya de niña había emprendido, ¿no? Y empecé a darme cuenta que efectivamente la realidad no es lo que parece, ¿no? La realidad que vivimos o la vida que vivimos, empecé a ver como que tenía muchas brechas, ¿no? Y empecé a investigar un montón cómo funcionaba la mente, qué era la consciencia. Empecé a averiguar un montón de temas así un poco conspiranoicos, entre comillas, ¿no? Y entonces me empecé a adentrar en todo este estudio. Y poquito tiempo después, pues sin buscarlo de ningún modo, pues experimenté mi primer estado ampliado de consciencia, que yo en ese momento ni sabía qué era la consciencia, ni sabía que era un estado expandido de consciencia, nada que ver. Pues se me invitó a participar en un baño de sonido, que los baños de sonido pues son sesiones terapéuticas que se realizan con cuencos tibetanos, con gongs, etc. Y lo que hace la vibración del sonido es inducirte a un estado de consciencia no ordinario en el que puedes experimentar pues ciertas cosas, ¿no? Yo en ese momento no tenía ni idea de nada de esto. Y pues tuve un estado amplio de consciencia espontáneo que no esperaba y
ahí ya fue el antes y el después definitivo para mí en mi camino de búsqueda y de aprendizaje. Ahí, a través de la experiencia que yo viví, que fue la primera vez que me experimenté fuera del cuerpo, ¿no? Que fue la primera vez que aquí en esta vida terrenal, digamos, que corrí un poquito el velo del olvido y recordé quién era y qué era verdaderamente, que es el conductor de este vehículo. El vehículo es el cuerpo, ¿verdad? Pues me di cuenta que yo era la conductora, ¿no? Y que de algún modo que no podía explicar lo había olvidado. Pues ahí fue un antes y un después para ya una búsqueda muy intensa, ¿no? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la existencia? ¿Qué hago aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿No? Y ahí empezó ya pues una búsqueda intensiva que luego con los años pues me llevó a empezar a divulgar. Porque, wow. Sí, o sea, ya apunte, perdona Diego que me lío aquí a hablar. No, pero, no, está bien, pues expláyate. Sí, no, el punto que yo en ese momento siempre he estado muy en contacto con esta parte más trascendental o transpersonal, si quieres, pero siempre también he tenido como una mentalidad muy analítica, muy tratando de encontrar la parte científica y racional de las cosas, y eso es lo que me hizo empezar a adentrarme en todo el mundo del misterio, de los enigmas existenciales, desde un punto de vista tanto científico como espiritual y esotérico. Entonces, al final, todo mi trabajo de divulgación une ambos caminos. O sea, siempre trato de brindar una explicación o un conocimiento que enlaza ambos mundos, que nos explica los diferentes fenómenos desde un punto de vista tanto científico como espiritual o esotérico. Ok, bien. Sí, debe de haber, creo que esta convergencia precisamente de estos dos ámbitos y es muy importante considerarlo para tener una mente pues racional y de análisis, ¿no? Sobre todo. Me gusta mucho esta parte donde descubres, ¿no? A partir de estas experiencias con psicoactivos y toda esta parte, te pusiste a explorar mucho más con psicoactivos y todas las plantas enteógenas y todo esto de poder, o más o menos. He tenido mis experiencias, pero eso ha sido más adelante. O sea, la primera experiencia de consciencia expandida fue sin ningún tipo de sustancia, fue simplemente en un baño de sonido, con la vibración del sonido, que lo que hace con los gongs tibetanos, ¿no? No, con los cuencos. Con ambos, gongs y cuencos, lo que hace la vibración del sonido es inducir a tu cerebro a una resonancia de ondas alfa, zeta y delta, sobre todo. Entonces, en esa resonancia, uno entra en un estado ampliado de consciencia, solo con el sonido. O sea, la vibración es espectacular, ¿no? ¿Eso fue luego, en dónde fue? ¿Dónde lo hiciste, perdón? En Madrid. Ah, en Madrid, ok. Sí, mira, yo en ese momento iba a terapia con una psicóloga y muy buena, así un poco del ámbito también un poco holístico, y ella me invitó. Y yo ya te digo, en ese momento para mí eso sonaba como algo súper místico y súper... sí. ¿Eso fue hace cuánto más o menos? Esto fue, pues, a ver, en 2015. Hace 10 años. Oh, 10 años, wow. Sí. Entonces, yo quiero hacer eso. Sí, o sea, y ya te digo, para mí lo más bonito fue que fue una experiencia espontánea, que yo no esperaba nada porque precisamente no sabía siquiera lo que era un estado así, ¿verdad? Claro. Entonces, a veces me preguntan, ¿no? ¿Cómo podemos estar en un estado ampliado? Claro que se pueden inducir, por ejemplo, con psicoactivos, ahora hablamos de eso, pero para mí lo bello es que sea espontáneo, porque al final todo tiene sus tiempos, o la vida al final es muy sabia, tu yo superior, si quieres llamarlo, es muy sabio, y hay momentos. A veces cuando tratamos de inducirlo, la expectativa es muy alta, hay mucha mente, y cuando hay mucha mente no funciona. En estos estados en los que, como digo, hay como una combinación maestra de ondas electromagnéticas en tu cerebro, la clave es que hay muy poca mente, estás en modo, vamos a decir, observador, relajado, y entonces esa conciencia observadora, ese conductor del vehículo, digamos que puede abrirse y puede, ¿no?, salir más a la superficie. Y lo que me decías de las experiencias con psicoactivos... ¿Cómo los comparas? ¿Cómo sería? O sea, es decir,
en esa experiencia con el sonido que te hizo inducir ese cambio en la conciencia, ¿fue tan potente como lo hace un psicoactivo o cómo se diferencian, digamos? Pues yo diría que para mí fue diferente, pero yo siento que depende tanto, pero tanto de la persona, depende tanto del momento de la vida en el que te encuentras, depende mucho de cómo está en ese momento tu cuerpo, tu emoción, tu mente. Entonces, yo puedo hablar lo que fue desde mi experiencia, pero quizás para otras personas es completamente diferente, ¿no? Entonces, en mi caso, esta primera experiencia de conciencia expandida con el sonido fue tan potente que no la puedo comparar a otras. Sí que es verdad que con psicodélicos he tenido experiencias también muy profundas, pero diferentes ya, ¿sabes? Han sido diferentes, ha sido otra cosa completamente diferente. A ver, por decir algo, en la del sonido, ¿tuviste alguna alucinación visual? No. Claro, en la del sonido, digamos que fue la primera vez que conscientemente me disocié del cuerpo. O sea, que realmente salí, ¿no?, del cuerpo, del avatar, digamos, del vehículo y recordé de un modo genuino que no se puede explicar con palabras que yo era esto que observaba y no el vehículo Iris, ¿no? Tenías esta metacognición y como si hubiera sido una proyección astral. Exacto, como una proyección astral, algo así. Y sin embargo, ahí, por ejemplo, no experimenté sinestesia o no experimenté, no sé, visualizar geometría sagrada con el sonido, cosa que, por ejemplo, con psicodélicos sí he experimentado, ¿no? Por ejemplo, en una toma de ayahuasca que hice con sonido, que también era con sonido, pues ahí, por ejemplo, el sonido, la música la veía con geometría, con colores, que ahí es donde entra la sinestesia, ¿no? Eso, por ejemplo, no lo experimenté la primera vez. Pero volviendo al tema de los psicodélicos, los he utilizado pocas veces, la verdad, cuando ya estaba como más avanzada en el conocimiento de los estados ampliados de conciencia. Entonces también como que fui con una intención diferente, ¿no? Una intención real, no como al principio que iba sin saber, ¿no? Y bueno, he de decir que, a ver, es una herramienta que puede servir para la inducción de estos estados, pero que siempre recomendaré que se haga con acompañamiento adecuado, que tengas muy claras las intenciones, que no es un juego, que las plantas tienen su espíritu, son energía, tienen su propio alma y que tomarlas como un juego y sin un propósito puede ser un poco peligroso. Entonces, si alguien quiere experimentar a través de estas plantitas, pues lo suyo es que se informe, que esté muy seguro de con quién se está acompañando, porque al final también todo esto son herramientas de autoconocimiento, son herramientas que te van a poner un espejo sobre cosas que están en otras realidades y cuando hablo de otras realidades, la primera y más inmediata es tu subconsciente, todo aquello que está en la sombra. Y entonces, si no vas con una intención y vas ahí como un juego, pues, oye, puede ser muy loco, ¿no? Y quedarte ahí atorado. Sí, exacto. Pueden arrollarte ahí las emociones o lo que traigas dentro que sea muy oscuro, ¿no? Esta parte sombría de la personalidad, ¿no? De todo lo que hayas acumulado. Y sí es de mucho cuidado, concuerdo completamente contigo, que hay que llevarlo a cabo pues de manera muy, muy consciente precisamente de las intenciones que tienes, con alguien sumamente preparado, que conozcas, que confíes, ¿no? Se dice, ahora está muy en boga estas sesiones de pronto de ayahuasca, ¿no? Con muchísima gente y que de pronto hacen estos rituales con música, con tambores y todo, y más suena como algo medio de pensarse, ¿no? Sí, hay que tener ese discernimiento de saber elegir, ¿no?, a las personas, pero también contarte verdad a ti mismo de con qué intención lo estás haciendo.
Te lo tomas como algo realmente terapéutico, lo necesitas, es solo por curiosidad, porque al final algo que también recomiendo es que si realmente tú quieres experimentar estados ampliados de consciencia, pregúntate para qué, y también que hay formas mucho más, vamos a decir, sí, naturales. Amables, que a través de un psicodélico, que no lo critico, cada uno encuentra sus maneras, pero que al final el cultivo, por ejemplo, de la virtud, ¿no? El cultivo de unos buenos hábitos, el cultivo interno de tu propia coherencia, etcétera, todo eso te va a llevar a un camino sostenido de consciencia ampliada, o sea, en el que va a ser mucho más fácil que en tu día a día tengas estas experiencias de una manera espontánea, y que estos estados los tenemos, yo creo, como en la narrativa así que está ahora de moda, como muy, ¿cómo decir? Como muy puestos en las nubes, como algo como súper extraordinario, pero podemos tener un estado ampliado de consciencia. Con meditación. Sí, ¿no? O visualizando un atardecer, mirando a los ojos a alguien a quien quieres, escribiendo, haciendo algo que te gusta. Eso también son vías para estar en un estado ampliado. No hace falta tomarte nada, ¿no? Entonces, yo siempre mi recomendación es el cultivo de la presencia, el cultivo de tu coherencia, de las virtudes al final, porque es lo que te va a llevar a estos estados de una manera sostenida y segura. Exacto, muy bien dicho. Sí, o definitivamente algo como la terapia sónica que tú tuviste, que ahí ya pues es mucho más amable, ¿no? Te lleva de la mano ahí como en forma gradual, ¿no? Porque de pronto con los psicoactivos o las plantas enteógenas de pronto te puede llevar abruptamente a otro estado, y entonces ahí es donde viene la vorágine, ¿no? De todos estos pensamientos y alucinaciones y etcétera. A mí me da curiosidad, déjenme decirles, aquí nada más apuntando a lo que dice Iris. ¿Has probado? Me gustaría, no, yo solamente con psicoactivos ha sido cannabis, ¿no? Solamente. O sea, es lo único fumado, y sí me ha llevado a experiencias ahí bastante divertidas, que en algún otro episodio a lo mejor platicaremos ya más a detalle, pero sí me gustaría, por ejemplo, probar la psilocibina, que dicen los honguitos, ¿no? Esta parte que hacen este reseteo de las conexiones neuronales, ¿no? Que de pronto así como estos pensamientos a veces muy enquistados, ¿no? En el ser, que no te dejan evolucionar hacia el bien, ¿no? En el sentido de tu conciencia, precisamente, que de pronto resetean eso, la psilocibina. Eso he escuchado. A mí me parece interesante esa parte. No sé si tú los has probado, por ejemplo. Sí, también los he probado, y es lo que te digo, que al final cada persona tiene su experiencia, depende mucho de la intención y en qué momento consumas. Pero sí, al final es lo que señalábamos antes, que lo que hacen los psicodélicos es llevarte a un estado ampliado de consciencia, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de, imagínate que el total de la realidad o el total de la consciencia es un enorme rascacielos, y que en un estado ordinario de consciencia, de vigilia normal, estamos, ponte tú, en un 5º piso. Pues los estados ampliados es irte de repente a un piso número 50. Sí. Entonces, ¿qué pasa en un piso número 50? Si me voy del 5º al 50, está claro que voy a ver más, ¿no? Voy a ver más de la ciudad, voy a ver a lo mejor el horizonte, lo que hay en las calles contiguas. Pues lo mismo pasa en un estado ampliado de consciencia, que de repente tengo acceso a una visión más amplia de la realidad. Normalmente vemos la realidad con los 5 sentidos ordinarios, pero vemos un 0,0001 de lo que hay, y estos estados ampliados como que ves más, pero claro, lo que señalo siempre, importantísimo, no es veo más fantasía y ya, no. Tu inconsciente sale a la luz, y en el inconsciente hay de todo, oye, hay ahí una mezcla explosiva. Por lo tanto, ¿qué tan dispuesto estás también a aceptar y a integrar? Porque no es solo tomar y listo, es también integrar todo lo que ha sucedido, o lo que has vivido, lo que has visto, lo que has recordado, lo que sea.
Entonces, Sí. por ahí, ya te digo, para una persona puede ser algo, vamos a decir, una experiencia bastante fácil de integrar, y para otra persona Claro. puede ser una locura total. Sí, 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 sí. Sí, debes de estar muy ecuánime. Creo que muy ecuánime, o sea, tener mucha templanza para poder tener ese tipo de experiencias. La verdad es que sí, sí hay que irse con pies de plomo. Ahí sí ya, zanjado el tema de los psicoactivos. Ahora, ¿cómo es que las descubres tú, las leyes del hermetismo? ¿Y qué te motivó a dedicarte a la divulgación de ellas? Pues en esta etapa que mencionaba, que tuve este estado ampliado y que empecé como en mi búsqueda, pues empecé a buscar libros de todo tipo, ya decía antes, tanto de corte más científico como de corte más metafísico, y empecé a buscar libros, autores, de todo, ¿no? Y en esta búsqueda, pues me encontré con el Kybalión. Y el Kybalión es el que me acercó al hermetismo, el que me hizo empezar a estudiar la filosofía hermética. De ahí luego descubrí la antroposofía, de la antroposofía descubrí la teosofía, ¿no? Y ahí me fui metiendo como en las diferentes escuelas esotéricas. Y la teosofía, perdón, de Madame Blavatsky. De Madame Blavatsky, exacto, y la antroposofía de Rudolf Steiner. Okay. Y el hermetismo, el libro del Kybalión, que es el que primero llegó a mí, ¿no? Me pareció extraordinario. O sea, fue como una síntesis tan buena de algo que yo intuía. Fue para mí un regalo, ¿no? Encontrarme con este libro, que al final es eso, una síntesis en miniatura de todo lo que es el hermetismo, porque el hermetismo es enorme, ¿no? Pero explica, ahora indagamos si quieres, Diego, pero explica a grandes rasgos el funcionamiento del cosmos, tanto a nivel interno como externo, de una manera que me sedujo mucho, ¿no? Y que me hizo, pues, me invitó a seguir adentrándome en todo el estudio de las diferentes escuelas esotéricas. Y de aquí, pues, igual, ¿no? Empecé a ver que siempre había una correspondencia, ¿no? Que lo que yo veía en el hermetismo también estaba en el budismo, también estaba en el hinduismo, en la antroposofía, cada uno con su cosmovisión, pero al final todos nos hablaban de algo. Luego también me iba a la ciencia o a la física cuántica y veía que, bueno, pero la ciencia también habla de esto, pero con otras palabras, ¿no? Y eso es lo que me hizo empezar a divulgar uniendo estos dos campos que parecen contrapuestos, pero al final son lo mismo, son dos polaridades. O sea, lo que decimos ciencia, espiritualidad, es lo mismo, simplemente que están desde dos percepciones diferentes. Y eso es lo que, no sé si he respondido a tu pregunta, creo que sí, lo que me hizo empezar a divulgar esto. Oh, bien. Es decir, tú digamos que cuando descubriste esto, dijiste, no, pues esto permea en cualquier disciplina, en cualquier conocimiento que yo pueda conocer más adelante, y eso sirve de base, ¿no? O sea, como que lo utilizas de base. Sí, exacto. Algo que no he dicho importante es eso, que a mí todo este conocimiento me sirvió y me sirve hoy en día para desarrollarme a mí interiormente, para yo tener un crecimiento interno y una comprensión de cómo funciona Iris. Entonces, todo esto luego igual me lo llevo a la psicoterapia y veo que la psicoterapia al final también es metafísica, también es esoterismo, o sea, está todo ahí, ¿no? Entonces, de todo esto, de todas estas filosofías, en este caso el hermetismo, pues saco aprendizajes que me ayudan a mí como ser humano a desarrollarme en el ámbito personal, emocional, espiritual, etcétera. Y de ahí, de esas herramientas, como a mí me son tan útiles en mi vida, pues empiezo a divulgar, ¿no? Claro. Y a que lleguen a más personas, ¿no? Porque a veces en todos estos manuscritos o en todas estas filosofías pueden parecer un poco inaccesibles intelectualmente hablando, porque a menudo hablan con un lenguaje muy simbólico, como muy encriptado, pero una vez te familiarizas con los términos y aprendes a mirarlo con un ojo espiritual, que diría Rudolf Steiner, pues al final se hace bastante sencillo y entonces tu psique lo empieza a integrar
y ahí es donde entra la magia, ¿no? Como que abres la llave para que esa información permee en ti y pueda servirte a ti en tu día a día como algo práctico, como algo real. Porque al final lo que nos interesa de todo esto, más allá de la curiosidad, es que sea algo práctico, ¿no? Que realmente nos permita, pues, una alquimia, que es el nombre de mi canal, ¿no? La alquimista, la alquimia, el arte de la transformación, que nos dirían los alquimistas o los herméticos, de la transmutación. Bien, bien. Genial. A ver, para toda aquella persona que no sepa cuáles son estas leyes universales, dinos si quieres, a lo mejor para que no nos extendamos muchísimo, y digo, me gustaría, si quieren, aquí lo dejan en la cajita de comentarios, si quieren un segundo episodio con Iris, para que desglosemos a detalle estas leyes, pero ahorita podemos, como por la superficie, tocarlas, a ver, y algo que consideres importante de cada una, si quieres mencionarlas, Iris, por favor. Claro que sí. Pues las leyes del hermetismo, como decía, están resumidas en este manuscrito que se llama El Kybalión, que recomiendo que puedan adquirir las personas que no lo hayan leído. Es un libro que no es muy grueso y es bastante fácil de leer, aunque puede resultar complejo en algunos momentos, pero bueno, yo lo recomiendo. Como dicen los 3 iniciados, que son los que escribieron esta obra, bueno, al final el manuscrito llega a quien tiene que llegar, como todo en la vida, al final, ¿no? Entonces, aquí se nos resumen las 7 leyes principales de cómo funciona la naturaleza de la realidad. Estas leyes, esta información es atribuida al gran Hermes Trismegisto, que no se sabe muy bien si fue realmente una figura real o una leyenda, ¿no? Pero bueno, se supone que es uno de los grandes alquimistas de la historia, que tiene ahí un sincretismo entre egipcio, la antigua Grecia, y que bueno, fue el divulgador de toda esta filosofía hermética, ¿no? Entonces, estas 7 leyes nos hablan de cómo funciona el cosmos, el universo, tanto a nivel externo como a nivel interno. Y se aplican a todo, a toda la naturaleza de la realidad, da igual en qué momento, da igual si es a nivel micro o a nivel macro, que eso es muy importante tenerlo en cuenta. Da igual si somos conscientes o no, estas leyes se van a aplicar igual, ¿sí? Entonces, la primera ley es la ley del mentalismo. Esta ley lo que nos dice es que todo en el universo es mente. Y cuando hablamos de mente, hablamos de esa energía mental, de que todo, tanto en el ser humano como en el conjunto de la creación, surge de una energía mucho más profunda que la física. Surge de una intención, surge de un pensamiento, ¿sí? Surge de una voluntad a nivel energético. Entonces, esta primera ley nos dice que esto obviamente se aplica a todos los planos, se aplica al plano físico y se aplica a los planos más sutiles de la existencia. Entonces, esta herramienta te ayuda en tu día a día, si estás iniciándote en todos estos temas, a empezar a preguntarte, ¿no? ¿Qué estoy creando con mi mente? Porque nada que ocurra dentro de ti es gratuito, o nada que ocurra dentro de ti pasa y no tiene su efecto. No, todo cuenta. Entonces, todo lo que hay a nivel interno, en algún momento se va a proyectar a nivel externo. Tú, Diego, vete parándome si quieres hacerme preguntas, si no yo voy hablando, ¿eh? No, está bien, está bien. Fíjate que, bueno, lo asocio un poco con lo que dice un poco la Biblia, ¿no? Yo no he leído la Biblia, pero bueno, he tenido ahí algún acercamiento y todo, cuando dice que en el principio todo fue el verbo, ¿no? O sea, la parte de tener esta intención de expresar la manifestación, ¿no? Y es a partir de la mente, ¿no? Bueno, la mente cósmica o la mente universal, la mente de la fuente, pero sí como que tiene sentido, ¿no? Un poquito con esto que hablas. Sí, efectivamente. Y algo importante que no he mencionado, que se aplica al conjunto de las leyes, pensad que la vida, el reino de la materia, es como un juego, ¿no? Yo lo llamo el juego del ser.
y que este juego tiene sus normas y tiene sus leyes y tiene sus reglas. Entonces, estas leyes universales serían algo así como las reglas básicas del juego. Luego hay un montón más, hay subleyes, pero estas serían como las básicas. Entonces, lo que nos dice el Kybalión es que, claro, si tú estas leyes las entiendes y además las aplicas en tu vida, te vuelves la ley. Ellos dicen, tú te vuelves la ley. En palabras más aterrizadas, podríamos decir, te vuelves un jugador consciente. Que esta es la idea de la divulgación de estos temas por mi parte, que nos hagamos jugadores conscientes, que recordemos que somos mucho más que un cuerpo y que una mente y que recuperemos nuestro poder creador. Y aquí esta primera ley del mentalismo nos habla precisamente de esto. Todo es mente, por lo tanto, tú tienes mucho poder, mucho más del que crees, mucho más del que nos han enseñado. ¿Sí? Esta sería la primera ley. Todo es mente. Bien. Si nos vamos a la... Perdón, Diego. Sí. No, adelante, continúa, por favor. Vale. Si nos vamos a la segunda ley, esta es la ley de correspondencia. Esta ley nos dice que como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Todo en la realidad es, si quieres, un juego de espejos. Todo está a la vista para el que sabe ver. Entonces, esta ley nos dice que el conjunto de la realidad está compuesta por una infinidad de capas, de planos, que difieren solo en frecuencia y vibración, que luego veremos esa ley. Entonces, todas estas capas que solo difieren en frecuencia y vibración, en realidad son la misma cosa, solo que desde diferente perspectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que ocurre en una de las capas se proyecta en las otras capas. Lo que ocurre en una de las capas a nivel energético, mental o emocional o espiritual, se va a proyectar en el mundo físico, ¿sí? Todo es un espejo. Entonces, esta ley es muy útil para reconocer patrones, por ejemplo, a nivel inconsciente. Esta ley es muy útil porque tú, observando lo externo, puedes entender cosas de ti y viceversa. Conociéndote a ti mismo, puedes entender también lo de fuera. Lo que nos dice esta ley también es que, claro, la infinidad de capas difiere en grado de vibración, que ahora lo veremos, y que la correspondencia más densa de la realidad sería el plano terrenal y la más sutil sería el plano espiritual. Si quieres, los reinos donde está el creador, el arquitecto, Dios. Esa sería la segunda ley. Wow, ok, bien. Que esa ley es muy mencionada, ¿no? En la cultura pop, ¿no? Sí. Es de, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera, pero como que tiene ahí sus matices y sus... Uy, tanto, sí. Claro, es como lo que tú has dicho, ¿no? Que es como la típica frase que se dice, pero es mucho más profundo que eso, ¿no? Bien. Es mucho más profundo que eso. Okay. Pero sí, es una ley del juego del ser. Bien. A ver, la siguiente entonces. La siguiente por favor. Es la ley de vibración, que esta ley nos dice que todo vibra o, en otras palabras, por ejemplo, de Nikola Tesla, que lo tengo aquí detrás, que es mi gran maestro y siempre hablo de él porque fue también una de las personas que apareció en mi vida cuando empecé en todo este camino. Nikola Tesla decía que para entender los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Y esto es tan cierto porque cuando empiezas a pensar en esos términos, te vuelves mucho más observador, por ejemplo, de lo que hay en tu mente, te vuelves mucho más observador de cada una de las decisiones que tomas en tu vida. Eres más consciente de ti mismo en todos los sentidos. Esta ley de vibración nos dice que todo es energía y que aunque desde nuestra percepción humana parezca que hay objetos sólidos, solo es una percepción, porque en realidad todo es vibración. Entonces, estas capas de las que hablábamos en la ley de correspondencia difieren solo en vibración. Es decir, el plano de la materia vibra mucho más bajo que el plano mental y emocional. Sabemos que existe el pensamiento, ¿verdad? Sabemos que existen las emociones, las experimentamos, pero son intangibles, no las vemos. Están en un plano superior en vibración. Si continuamos, nos iríamos a un plano espiritual, donde
se nos habla que hay otros seres, otras energías que son mucho más sutiles, que ya no tienen el cuerpo físico. Y si seguimos ascendiendo en vibración, pues llegaríamos al éter, ¿no? El éter es lo que siempre se nos ha dicho desde la ciencia, que es ese espacio vacío que hoy sabemos, gracias a la ciencia de vanguardia, que es la física cuántica, que el espacio vacío no está vacío en absoluto, está lleno de energía, como ya anticipaban figuras como Nikola Tesla, que en realidad ese espacio vacío es un entramado energético que une todo el cosmos. Entonces, eso, volviendo a la ley de vibración, nos habla de esto, de que todo es energía y que todo es vibración. Claro, claro. Un ejemplo, por ejemplo, algo cotidiano que está en constante movimiento, es algo que nos dirías tú, danos un ejemplo así práctico, que algo que parece estático incluso, tú lo puedes relacionar con esta ley de la vibración. A ver, dinos algo. Sí, por ejemplo, si vemos un auto, ¿no? Un coche que está parado, está aparcado, pues vamos a ver la rueda, ¿no? Perfectamente. Cuando el auto empieza a moverse, imagínate que la rueda tiene las llantas negra y gris, ¿no? Pues a medida que empieza a moverse, tú vas a ver cómo se difumina, ¿no? Ahí está habiendo una vibración. La vibración, en la velocidad, va a hacer que llegue un momento que empieces a ver ahí como algunos colores posiblemente en la llanta que vayan del rojo tenue a quizás hasta un violeta. El rojo es una vibración más baja que el violeta en el rango de colores. Va a llegar un momento en el que tú ves la rueda, no la ves, ¿no? Tú ves ahí como un remolino, ¿no? Ahí está habiendo una vibración muy acelerada. Si la rueda siguiera vibrando muy, muy rápido, se iría al plano mental. De ahí se iría al plano energético, ¿no? O sea, al plano espiritual, y no la veríamos, solo que no llega a ese estado la rueda. Pero eso es como un ejemplo de nuestro día a día. No sé si te referías a algo así. Sí, algo así totalmente mundano. Ok, bien. Y luego, por ejemplo, también puedo decir que todo pensamiento y toda emoción tiene una vibración, ¿vale? Entonces, todo lo que ocurre a nivel interno tiene una carga energética. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una emoción determinada, a mi cerebro le va a llegar una señal electromagnética. O sea, imaginaos que cada emoción tiene un pulso diferente, ¿no? Entonces, el cerebro capta vale, esto es entusiasmo, esto es vergüenza. Cada uno tiene un pulso diferente. Entonces, neurológicamente, nuestras neuronas captan una vibración determinada. Vale, vibración de entusiasmo. Voy a enviarle la señal a las glándulas del sistema endocrino que emitan, por ejemplo, endorfinas o serotonina. Y si es vergüenza, pues la vibración correspondiente quizá va a ser, pues, cortisol. Le voy a enviar a mi cuerpo la señal de que hay que protegerse. ¿Ves? O sea, de algo que empieza en una energía, en una vibración de pensamiento, acaba manifestándose en el cuerpo en forma de un químico específico. Claro. Es otro ejemplo. Esto lo podemos relacionar mucho con este concepto de la escala de conciencia del doctor David Hawkins, ¿no? Donde este neuropsiquiatra propone que cada emoción humana tiene una frecuencia vibratoria medida en hertz, ¿no? Entonces, eso es interesante también esa parte. Porque si estamos vibrando en lo más bajo, ¿no? Culpa. Entonces, es lo peor que te va a estar como en pesadez, ¿no? En densidad vibracional. Claro, es una densidad vibracional y una densidad física real, porque es como comentaba, al final esas vibraciones y frecuencias que vienen del pensamiento y de la emoción se traducen en unos químicos que al final son los que componen tus células, tus órganos y tu cuerpo. Entonces, si tú estás, por ejemplo, en la gran parte del tiempo en un estado de estrés, estás todo el rato enviando una frecuencia, una vibración de crea cortisol, crea adrenalina, y eso lo que hace es inflamar tu cuerpo, agotar tu sistema inmune, agotar tu sistema nervioso, etcétera, ¿no? Y te vas a ver cansado, te vas a ver
agotado a todos los niveles. Y todo ha empezado en el plano energético, en el plano de la vibración. Claro. Sí, sí, sí. No, entendemos bien. Creo que ha quedado bastante claro esta parte de esta ley. A ver, la siguiente. Buenísimo. Por favor. Sí, vale. Ahora nos iríamos a la cuarta ley. Ahora ya entramos en el plano de, vamos a decir, la manifestación de las leyes. ¿En qué sentido? Las 3 primeras leyes como que nos explican lo básico de cómo funciona la realidad, y las 3 siguientes leyes que voy a nombrar ya nos dicen, vale, ahora que sabes un poco de teoría, pasa a la práctica, ¿ok? Ya pasamos al plano fenomenológico, diríamos. Entonces, esta ley se llama la ley de polaridad. Que esta ley lo que nos dice es que básicamente todo es uno, ¿vale? Pero que además todos los fenómenos que observamos y que vivimos son la misma cosa, solo que experimentada o percibida desde 2 puntos diferentes. Por ejemplo, la temperatura es lo que es, la temperatura, y en un extremo está el calor máximo y en el otro extremo está el frío máximo. Y entre ambas polaridades hay infinitos grados, ¿verdad? De calor, de frío, de templado, hay de todo. Entonces, claro, lo que nos dice esta ley es, bueno, en tu vida y en todo, atento porque todo tiene una polaridad a la que, de una forma consciente, tú puedes transmutar, que ahí entra el arte de la polarización o el arte de la transmutación, que es, por ejemplo, pasar del calor al frío, en este ejemplo, ¿no? Pero evidentemente nosotros lo aplicamos al plano mental y emocional, ¿no? Imagínate un ejemplo práctico, que voy a hablar en público y que de repente me inunda una sensación de miedo, de vergüenza, ¿no? ¿Cuál es la polaridad de la vergüenza, la valentía, el coraje, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer yo para polarizarme e irme al coraje? Pues voy a usar mi mente, voy a cambiar mi discurso, voy a decir, venga, que vas a hacerlo bien o vas a hacer lo mejor que puedas. Me voy a erguir para decirle a mi cuerpo, estamos listos, voy a subir mi barbilla, estoy seguro de mí mismo, etcétera. Y eso va a hacer que yo me mueva hacia el coraje. Esto es lo que nos habla la ley de polaridad. Y esta es como la aplicación práctica principal para nuestro día a día. Que todo es dual, aparentemente, aquí en la materia, pero que en realidad todo es lo mismo desde diferentes perspectivas. Y de hecho, la materia, el reino tangible, sería la polaridad opuesta del reino intangible, de los reinos de Dios. Solo que desde otro punto de vista, pero es lo mismo. Claro. Ok. Bien, bien, bien. La ley de polaridad, muy importante también. A ver, ¿cuál es la siguiente? La siguiente es la ley del ritmo, que va de la mano con esta ley de polaridad. La ley del ritmo nos dice que todo es ritmo en el universo, que todo son etapas, que todo es nacimiento y muerte, que todo es subir y bajar, que todo es acción-reacción, lo queramos o no. Entonces, esta ley nos enseña a trabajar la aceptación de que en la vida, sí o sí, como jugadores, vamos a experimentar... fluctuando, ¿no? Exacto, vamos a experimentar dolor, aunque tú no quieras, va a haber dolor. Aunque tú no quieras, va a haber alegría. Aunque tú no quieras, vas a subir y vas a bajar. Entonces, esta ley lo que nos dice, si esto va a pasar, porque es inevitable, porque la naturaleza de la realidad funciona así, lo mejor que tú puedes hacer es aprender a neutralizar, que ahí entra el arte de la neutralización, que este arte alquímico básicamente lo que nos dice es aprender a separarnos de la mente, aprender a trabajar este observador consciente del que hablábamos antes, de separarme de esta parte más del personaje, del ego, y no identificarme con cada cosa que sucede, porque cuando nos identificamos, ahí caemos en el sufrimiento, ¿no? Aquí viene muy a colación una máxima del budismo que nos dice que el dolor es inevitable y el sufrimiento es una opción. ¿Por qué? Porque el dolor es parte de la realidad, es parte de la experiencia humana. Ahora, el sufrimiento ya depende de qué pensamientos yo le pongo al dolor.
Si yo a ese dolor le añado pensamientos destructivos, pues va a haber un sufrimiento, ¿no? Sin embargo, si yo a ese dolor le añado compasión, paciencia, aceptación, pues no va a haber tanto sufrimiento, ¿no? Claro. Entonces, en esto consiste la ley de neutralización, en la capacidad de elevarse por encima de esa parte mental para que los estados mentales, básicamente, o los estados emocionales no guíen tu existencia. ¿Vale? Bien, perfecto. Okay. ¿Nos faltan dos? No, una. Sí, nos vamos a la sexta ley, que es la ley de causa y efecto, que esta es otra ley como muy controvertida, ¿no? Que esta ley tiene que ver con el karma, el dharma, todo esto, ¿no? Esta ley nos dice que absolutamente todo en cualquier plano de la realidad se produce por unas causas específicas, que nada es azar. Ejemplo sencillo, yo tiro un dado y a lo mejor alguien diría, no, ha salido un 3, azar puro, ¿no? Nada es azar porque ¿qué ha influido para que salga ese 3? Ha influido la velocidad a la que yo he tirado el dado, seguramente la superficie, el ímpetu que yo he puesto. No es lo mismo que yo tire un dado nerviosa que tire un dado así. El material del que está hecho el dado, la temperatura, o sea, tantas cosas. No es y por último, para coronar, la intención de que querías que saliera un 3. También, claro que sí. Entonces, lo que nos dice esta ley es, también nunca vas a poder determinar la causa original porque todo es un entramado de causas, ¿no? O sea, Diego, tú y yo estamos aquí, ¿cuál es la causa original? Bueno, puedes decir, sí, nuestros padres se juntaron, ya claro, pero empieza a tirar del hilo desde el inicio del cosmos, ¿no? Sí. Somos una infinidad de causas, ¿no? Entonces, claro. Esta ley nos dice que en nosotros no podemos cambiar, vamos a decir, lo que no está de nuestra mano, de las causas ya originadas, pero sí que podemos cultivar un buen dharma. El dharma es el presente, lo que yo puedo hacer en mi presente para crear un buen karma, que el karma serían pues esos efectos, ¿no? Entonces, esta ley nos habla mucho de esa conciencia presente, del cultivo de las virtudes, de la coherencia, de alinear toda esta parte interna del sentir, del pensar, del hacer, etc. Esta sería la sexta ley. Ok, bien. Perfecto. A ver, la séptima ley. Y la séptima ley, si estas tres que hemos visto últimas son como leyes que decía de práctica, ¿no? Ya de sé cómo funciona la realidad un poquito y ya me meto a jugar, esta ley ya es como de integración. Esta ley es integración y, entonces, transformación. Esta ley es del género, se llama del género. Y lo que nos dice esta ley es que la realidad se crea a través de la interacción del principio femenino y el principio masculino. Vamos a imaginarnos la realidad como energías, no lo llevéis al concepto de mujer-hombre, no va por ahí, sino como dos energías que son complementarias y que se necesitan una a la otra para crear la realidad. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, al electromagnetismo, la electricidad es el principio masculino y el magnetismo es el principio femenino. Y ambos crean el electromagnetismo, ¿no? Entonces, esto, si nos lo llevamos a nosotros, a nuestro microcosmos, a nuestro universo interno, toda la parte emocional, mental, sería esta parte femenina, mientras que la acción, la voluntad, es la parte masculina, ¿no? Entonces, esto lo vemos muy claro en nuestra vida. Si yo tengo ideas, si yo tengo un impulso creativo, intuitivo dentro de mí, pero yo nunca llevo a la acción, esa parte se queda ahí, no hay una creación. Entonces, lo que realmente produce la manifestación es esa unión de lo femenino y lo masculino, que es esa voluntad. Entonces, esta es como la ley que corona, ¿no? Y que une con la parte del mentalismo, de al final esa coherencia entre lo interno y lo externo es lo que te va a permitir manifestar y volverte un jugador consciente. De nada sirve, hablando de manifestación,
que yo haga, yo qué sé, afirmaciones, visualizaciones, si luego yo en mi vida no cambio nada, ¿no? O sea, porque si yo sigo teniendo los mismos hábitos, no hago nada diferente, no va a servir de nada lo que haga internamente o no va a servir tanto como yo espero, quizás. Entonces, este principio nos habla de eso, de alinear la energía masculina y femenina. Claro. No, ¿qué consejo le darías a alguien que de pronto siente que a pesar de conocer estas leyes, ¿no?, que sigue luchando por generar cambios positivos en su realidad, de pronto no lo puede llevar a cabo? ¿Cómo se puede aproximar? Pues mira, has dicho una palabra importante, has dicho personas que siguen luchando. Vale, si nosotros nos ponemos a analizar todas estas leyes, veremos que la clave no es luchar, sino integrar. Y que muchas veces nos empeñamos en eso, en tratar de evolucionar sin integrar. Y ahí es donde nos quedamos atorados. Entonces, ¿qué recomendaría? Que nos atreviéramos a mirar la sombra, que nos atreviéramos a integrar, a aceptar, pero primero a mirar a esa parte de nosotros mismos que nos cuesta tanto integrar y nos cuesta tanto aceptar, porque esa polaridad también forma parte de nosotros. Y sin integrar la sombra, sin hacer consciente lo inconsciente, que nos diría Jung, o sin sacar a la luz lo que hay en la oscuridad a través de esta alquimia, no puedes avanzar. Es muy difícil, o sea, te lo van a decir, todo alquimista te va a decir lo mismo. Tienes que sacar a la luz tu oscuridad, porque en la oscuridad es donde están tus mayores tesoros y tus mayores dones. Y en última instancia, esa integración es reconocerte a ti mismo, porque cuando tú no te reconoces a ti mismo, hay una parte que no estás reconociendo porque estás luchando. La palabra lucha significa, pues eso, no, esto no forma parte de mí, no lo quiero. Claro. Estás rechazando una parte de ti y consecuentemente estás rechazando el avanzar. Entonces, a mí en lo personal me ha ayudado mucho y me sigue ayudando aún hoy en día, porque estoy en el camino, el observar esa parte y el integrarla. Y de ahí surge el avance, de ahí surge el reconocimiento de tantas cosas, tantos regalos que uno no se imagina, que a menudo pues están en esa sombra. Ese sería mi consejo. Atreverse a empezar a observar esa parte, que no es fácil, ¿eh? Luego todo eso es un proceso de integración, ¿no? Pero al final imaginaos el ego es como el personaje que nos creamos cada uno, ¿no? La imagen, cuáles son tus creencias, cuál es tu cultura, ¿no? Quién se supone que eres. Y todo lo que el ego no reconoce como parte suya, lo va escondiendo ahí, lo va dejando en la sombra. Pero la sombra al final es la polaridad opuesta del ego. Entonces, cuando el ego se empieza a reconciliar con esa parte, te transformas, te das cuenta. Esa es la muerte simbólica del ego. Es una muerte simbólica que para realmente transformarte y evolucionar necesitas que muera ese personaje tal y como era en ese momento. Bien, bien. ¡Wow! Pues ha sido muy esclarecedor, creo que para todas las duales y los duales. Y bueno, pues ahora creo que queda que pongamos en práctica estas leyes universales, es muy importante, y cultivarlo, ¿no? Y como dices, no luchar, no tener esta parte de siempre, híjole, es que con los problemas, ¿no? Estamos lidiando y todo, y no. Hay que aceptarlo, hay que aceptar esta parte para que podamos integrarlo, como dices, y llevarlo a mejor puerto. Claro, a veces te iba a decir que a veces es complicado porque al final la vida es compleja, las cosas como son. Esto no es coser y cantar, pero al final es eso. Si estamos en una situación compleja y yo no puedo cambiar lo que está ocurriendo fuera, lo único que puedo modificar es a mí mismo, mi percepción de lo que ocurre. Entonces, si tenemos ese poder de transformar la propia percepción, que es el único poder que tienes, porque lo de fuera
no depende de ti, hagamos uso de ese poder en la medida de lo posible. Ahí es donde reside nuestra fuerza creadora y ahí es donde recuperamos ese poder que nos pertenece a todos y a todas, ¿no? El poder de la percepción, de crear una realidad a partir de lo que tú eliges percibir. ¿Que es complejo? Claro que lo es, porque además el inconsciente es muy, muy grande, ¿no? Es como más del 90% de la psique, pero eso es lo bonito de la vida, ¿no? Ir cada vez conociéndote más a ti mismo, ¿no? Y descubriendo más acerca de cómo puedes ir por aquí jugando, ¿no? El juego de la vida. Bien, bien, bien. Oye, Iris, pues muchas gracias. De verdad que ha sido muy, muy esclarecedor y muy ilustrativo lo que has pues puesto en contexto y que lo has también mandado directamente en mensaje con toda la gente que te ve también en tu canal. Me parece genial. Quería yo terminar en esta recta final que nos platicaras tú de cómo has cambiado Iris, o sea, Iris cómo ha cambiado desde hace 10 años, por ejemplo, o desde que descubriste estas leyes de antes a ahora. ¿Qué has descubierto? ¿Qué ha sido como la experiencia personal para Iris? Qué buena pregunta. Pues a mí, como decía antes, el estudio y la integración de todo este conocimiento me ha transformado la vida. Yo hace 10 años tenía una autoestima muy baja, me quería muy poquito a mí misma y no me reconocía, no integraba mis partes, vamos a decir, oscuras, estaba muy perdida. Y todas estas leyes, no solo estas leyes, toda la parte metafísica, pues me ha ayudado a cada vez acercarme más a mí, a perdonarme, a amarme, a ser más compasiva y consecuentemente eso también me ha hecho poder mejorar mis relaciones con lo externo, ¿no? Porque si yo no me quería a mí misma, no podía querer fuera, ¿no? En ningún sentido. Claro. Entonces, como que yo misma he ido experimentando que mi camino era individual, pero la sanación se extrapolaba a lo de fuera, ¿no? A mis relaciones, a todo. Entonces, lo primero que yo te diría que ha cambiado de la Iris de hace 10 años ahora es que he pasado de ser una Iris, pues eso, que no se reconocía, que no se valoraba, que no creía en sí misma, a ser una persona pues que hoy en día pues me reconozco y me valoro. Y la otra cosa es que en esos momentos yo estaba súper perdida. O sea, siempre pongo el ejemplo de Neo en Matrix porque creo que lo ilustra muy bien la historia que muchas personas vivimos, que es ese momento en el que te das cuenta de que la realidad no es lo que creías, de que la realidad no es lo que parece, ves esa brecha en la Matrix y te encuentras tremendamente perdido, tremendamente solo en esta emergencia espiritual que de repente, no sé, te sientes fuera de la realidad. Y yo me encontraba en ese momento ahí, ¿no? Como muy perdida, muy sola. Y todo esto, todo este conocimiento, pues poco a poco me han enseñado a cada vez vivir con más coherencia, integrando esta parte metafísica y espiritual con la parte terrenal. Porque también hubo un momento de repente que me fui mucho por lo místico, por lo espiritual, y se me olvidó que yo había venido aquí a vivir, a encarnar un personaje y que lo terrenal también es importante. Entonces, todo esto me ha enseñado y me sigue enseñando hoy en día a tener un equilibrio y una coherencia entre mi parte más espiritual y mi parte más terrenal, integrar estas partes y vivir mucho más consciente, eso también, la experiencia de vida. Allá, la recta final de este podcast. Ahorita mencionabas el juego, la Matrix. ¿Cuál es tu hipótesis de esta simulación o este juego de la vida? Chan. Sí. A ver, una de las grandes preguntas, ¿verdad? A ver, mi hipótesis es que lo primero, esto no es la realidad verdadera. Esto tiene mucho más pinta de sueño que los propios sueños, quizás. Y que de algún modo
que desde aquí no alcanzamos a entender, nosotros hemos elegido estar aquí. O sea, no es azar de nuevo que estemos aquí, cada uno de nosotros encarnados, y yo siento que de una manera consciente, desde otro plano de realidad, hemos elegido venir aquí a experimentar, a aprender, a entender. Esa es mi teoría. ¿Es algo así como un juego? ¿Es algo así como una simulación? Podría ser. ¿Es un sueño dentro de otro sueño? No lo sé. Lo que tengo claro, eso sí, es que esto ni es lo verdadero ni es lo único. Esta es una de las tantas realidades que existen. Eso seguro. Ok, bien, bien. Desde mi punto de vista, ¿eh? Desde mi punto de vista, ¿eh? No, Cada está uno bien. ya sabemos que esta es otra. La verdad es relativa, ya lo sabes tú. Eso es cuestión de percepción todo. Esta es mi percepción. Bien, 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 me gusta. ¿Y tú, Diego? ¿Tú qué crees? Híjole, es que hay una película, ahorita hablamos de eso, que es lo que como que se aproxima a lo que yo creo, que es una película en Amazon Prime. Ahorita estaba justamente tratando de ver el título, que ya no me acordaba, y era 9 días, donde esta película habla de precisamente, haz de cuenta, están las almas de los seres humanos alojadas en un tiempo del no tiempo, ¿no? Como en un plano así de no sé, ellos lo plasman como una casa, está como muy remota, ¿no? Y en un paisaje muy árido, muy agreste, y que de pronto llegan así las almas como curiosas a investigar algo nuevo que se presenta, ¿no? Y ellos, el que es el encargado de alguna forma de hacer esta transición de cuando bajan las almas a la tierra, ¿no? A este plano, a este juego, pero les empieza a decir, a ver, los voy a mandar a alguno de estos elegidos, los voy a mandar a la Tierra, ¿no? A hacer esta experiencia humana en el planeta Tierra. Y entonces les empiezan a presentar distintas como vivencias que tienen otras personas que ya han transitado en este plano. Y entonces, pues estas almas nuevas pues, se quedan así de no manches, pues eso está loquísimo, ¿no? Así ven de pronto que matan a alguien o dolores así muy fuertes o también les presentan amor, ¿no? Así el amor de, no sé, el amor eros de una persona con otra, etcétera, ¿no? Y bueno, pues no les quiero contar ni les quiero spoilear completa la película, pero está interesante esa hipótesis de cómo les van presentando a estas almas que quieren conocer, ¿no? Que tienen esta curiosidad y que de pronto dicen, bueno, pues yo me la rifo, yo voy a ver qué tal esta experiencia, ¿no? Creo que sí, creo que va por ahí un poco mi pensamiento de, sí, definitivamente estamos como probando algo, como que sí, un juego dentro de otro juego, quizás como estas muñecas matrioshkas, ¿no? Sí. Que vamos ascendiendo de niveles. Sí, y que volviendo a las leyes, que hay un nivel de correspondencia entre los planos. Y si hay un nivel de correspondencia, significa eso, que lo que yo vivo aquí está en otros planos proyectado de algún modo. Es decir, que cuando trascendemos también nuestra energía se queda en algún lugar, nuestra alma, si quieres, pero que no es la historia de vida de alguien que llega a la Tierra y se acaba todo y ya. No, no. O sea, esto persiste en el no tiempo. Aquí sabemos que tenemos un tiempo, pero en lo trascendente, en las realidades ulteriores, no hay tiempo. Todo es circular. Presente, pasado y futuro están entrelazados, ¿no? Entonces ahí, claro, te surge... Puede ser tantas cosas. Hay varias películas que me gusta recomendar que creo que ilustran muy bien mi idea.
Una es Más allá de los sueños, de Robin Williams. Es muy buena. Hermosa, muy hermosa película. Y esta película te muestra esto, ¿no? Que más allá de la vida terrenal, la experiencia que vive el alma va muy en consonancia con lo que ha vivido en la tierra, con las emociones que ha experimentado, y que en base a eso va a unos lugares u otros, ¿no? Luego, otra es que sumamente emotiva esa película, me gusta mucho. A mí esta película de verdad, creo que plasma muy bien lo que podría ser esta realidad. La recomiendo mucho. Luego, hay otra que no es tan conocida, que se llama, en inglés, I, Origin o Orígenes. No confundir con Origen, porque hay una que el protagonista es Leonardo DiCaprio, que es Origen. Que, ojo, Origen, también es muy buena. Sí, esta también la recomiendo. Sueños. De los sueños, dentro del sueño. Bueno, podría ser algo así también. Las capas. Ajá. Eso es. Pero esta de Orígenes nos habla del tema de la reencarnación, ¿vale? Y te la recomiendo, Diego, si no la has visto te va a gustar. ¿Quién la protagoniza? No recuerdo los nombres porque no son actores tan muy conocidos. No, ahora discúlpame, pero no recuerdo los nombres. Y luego, bueno, la mítica de Matrix, que es una obligatoria, ¿no? Ahí te va una que no has de haber visto tampoco. La fuente de la vida. Uy, claro, esa es muy buena también. The Fountain, de Hugh Jackman y Rachel Esa Weisz. también súper recomendable. Y una también muy, pues, de animación, que es bastante reciente, Soul. En Soul también lo plasma muy bien. ¿No lo has visto? No. Pues en Soul te va a gustar porque plasma un poco esto que tú dices, de que están ahí las almitas y eligen cómo van a ser en la Tierra, cuáles van a ser sus talentos y todo esto, ¿no? Entonces, sí. Ve esa de 9 vidas en Amazon Prime también. Vale. Y otra, ¿cómo se llama esta? Que es brasileña. ¿Entra al vacío? Sí. No. Ay, se me fue. Es que hay una de Gaspar Noé, pero esa sí es bien densa. Esa sí es medio obscura, así del proceso de muerte y todo, y que va como rondando después de, o sea, en el momento inmediato de la muerte, como lo que sucede. Como el tránsito. ¿No la has visto de Gaspar Noé? No la he visto. Esa está buena. Y ya me acordé de la otra. Se llama Nuestro Hogar. Hogar. Chico, esa también ilustra bastante bien lo que podría ser esta realidad. Brasileña. Ok, bien. Sí. Ya se nos acaba el tiempo aquí en Camino Dual, mis queridas duales y duales. Ya nos vamos, pero la alquimista Gestalt, pongan ahí en los comentarios si quieren otro episodio con Iris para que profundicemos en las leyes universales o algún otro tema. Les recomiendo ampliamente ir a su canal. Se los voy a dejar ahí en la cajita de comentarios el link de su canal de YouTube. ¿Algo más que quieras agregar, Iris? Bueno, darte las gracias, Diego, por esta charla. Estaré encantada de regresar cuando quieras a conversar. Y bueno, saludos a toda la audiencia. Y simplemente dejar con un mensaje que me gusta cerrar siempre con un mensaje pues que nos llene de amor, de alegría, de fuerza, que es que al final todos nosotros somos dueños de nuestra energía cuando nos lo creemos, que cuando tú te reconoces, la vida te reconoce. Nos han dicho que funciona de manera diferente, pero es cuando tú te reconoces, la vida te reconoce. Y cuando tú estás vibrando en coherencia, cuando estás vibrando en amor, en tu verdad, en tu seguridad, en ese amor para ti y para el resto, ya eres libre en todos los sentidos. Así que mucha fuerza a todos en vuestro camino alquímico. Somos muchos los que estamos aquí y recuerda que el trabajo es interior, pero la sanación es colectiva y nos afecta a todos, al conjunto de la realidad. Así que fuerza a todos y nos vemos pronto en un próximo compartir. Excelente. Ahí está, bonito mensaje para todos para finalizar este podcast.
Muchísimas, muchísimas gracias, Iris Molina, la alquimista Gestalt, que ella es y se dedica a la divulgación de temas metafísicos, espirituales, esotéricos. Tiene psicoterapia holística y transpersonal. Así que si quieren contactarla, bueno, pues ahí les voy a dejar el método de contacto. Yo soy Diego Judes y bueno, pues muchas gracias por haber visto este podcast de Camino Dual y hasta la próxima. Muchas gracias, Iris. Bye bye. Gracias, hasta la próxima. Hola, hola, ¿qué tal? Espérame. Hola, hola, Diego. Hola.